Bueno, me vemos, ¿no? Veo tu presentación. Bueno, A vos no te veo. voy a estar. Ahí está. Lo que llamamos Sí, ahí va. hoy. Cuando estemos todos, no podemos comenzar. Sí. ¿Me avisas, doctora? Profe. ¿Podés iniciar? Sí, podemos iniciar. Sí, sí, sí. Creo que de a poco se están uniendo los compañeros. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, profesora, compañeros. ¿Cómo están? Buenas tardes. Espero que estén bien donde se estén conectando. El día de hoy somos ya el cuarto grupo, el último grupo. Queremos presentar técnicas de aprendizaje en educación superior. El grupo está compuesto por Cristian Dávalos, Lidia Fernández, María Eliana Ortega y quien les habla, Lourdes Piris. El compañero Diego parece que ya se retiró del grupo, doctora. Sí, él no estuvo más en el grupo, en el módulo anterior cuando estuvimos desarrollando. Al comienzo estuvo con nosotros, pero luego se tuvo que retirar también ya el compañero. Bueno, Bueno, el día de hoy el tema que queremos presentar está dirigido a, a todos los estudiantes del programa de didáctica universitaria de la Universidad de Leonardo da Vinci de este año lectivo. Como introducción queremos hablar específicamente que la labor docente es el aprendizaje en el cual la adquisición de nuevas conductas es un proceso del cual se adquieren o se modifican tantas habilidades, destrezas, conductas, conocimientos o valores, cuyo camino, ¿cuál es? El camino en sí de como docentes, que seríamos nosotros más adelante o que ya son algunos de los compañeros, es crear y recrear un proceso formativo de conocimientos, es decir, utilizando tanto las competencias y las capacidades de cada estudiante para que estos tengan una buena inserción en el mundo laboral. Como la justificación de nuestros trabajos, queremos hablar que el conocimiento requiere la utilización de recursos y estrategias. ¿Qué quiere decir eso? Que para adquirir nuevos conocimientos debemos utilizar actividades, técnicas para desarrollar estas habilidades que cada estudiante tiene. Sabemos que todos somos diferentes y cada uno de ellos tiene una forma de comprensión diferente. Por lo tanto, tenemos que encontrar la forma de que cada estudiante pueda adquirir esos conocimientos que nosotros queremos que se impregnen en cada uno de ellos. El día de hoy lo que vamos a hablar específicamente son de algunas técnicas. ¿Qué quiere decir? De las formas que podemos llegarle a ese estudiante para que el conocimiento sea adquirido. El objetivo general de la clase fue desarrollar técnicas de aprendizaje en la educación superior, investigar las técnicas
o sea, como específico ya investigar las técnicas de aprendizaje aplicadas en la enseñanza superior, adquirir conocimientos sobre sobre los conceptos de las técnicas y sobre todo transmitir estas técnicas que vamos adquiriendo y utilizar las técnicas de aprendizaje de la educación superior. Tenemos que tener en cuenta que la educación superior está orientada a quienes, allá a adultos. Por lo tanto, los adultos tienen formas diferentes de aprender. No es la misma cosa enseñarle a niños o a jóvenes que están comenzando, que están adquiriendo conocimientos, lo que llamamos pedagogía, donde nosotros como docentes, ¿qué hacemos? Le damos inicio a las herramientas, le damos conocimientos que van a utilizar el día de mañana. En cambio, si hablamos en la educación superior, en jóvenes adultos o adultos mayores, cada una de estas personas ya vienen con, con saberes previos. Por lo tanto, todos los días eh, el adulto tiene algunas complicaciones como algunas virtudes. Nuestras pequeñas complicaciones es que cada uno de nosotros el día de hoy tuvimos que hacer tiempo entre nuestra familia, entre el trabajo, para poder conectarnos el día de hoy en nuestra clase. Pero también como adultos ya somos capaces de discernir qué queremos aprender y qué no, porque es difícil. Me imagino que a esta hora algunos siguen estando en su trabajo, en medio del trabajo están conectándose cada uno de ellos. Cada uno de nosotros tenemos profesiones diferentes, por lo tanto venimos con saberes diferentes y el día de hoy solamente nos une el querer aprender cómo ser docentes. Me imagino que cada uno de nosotros tiene un conocimiento previo acerca de lo que es la educación superior. A esta disciplina, a este modelo, llamamos un modelo andragógico, que es una disciplina educativa donde toma al individuo en sí como un ser biopsicosocial, le toma en todo su esplendor y brinda al adulto la oportunidad de aprender o de investigar sobre su propia educación. Ya en la educación universitaria, en la educación superior, lo que nosotros somos, los docentes, llegan a un papel ya de facilitador. Por lo tanto, el adulto tiene una capacidad de producir su propia educación. Por lo tanto, nosotros como facilitadores, nuestra función sería de mediar y acercar al alumno técnicas, elementos, recursos para que podamos aprender. No sé si ya tenemos ya compañeros que están en la educación, que están enseñando en la universidad. ¿Hay algún compañero que está enseñando en la universidad? ¿O ninguno? ¿Alguien de los compañeros que está enseñando ya? Parece que ninguno. Estando en el área, ya en la educación superior, la universidad, nos vemos obligados a motivar a cada uno de los alumnos para que quieran aprender sobre lo que nosotros le estamos queriendo informar. Por lo tanto, el día de hoy, nuestro tema a, a desarrollar es esas pequeñas técnicas que nos ayudan a facilitar
esa información. Por lo tanto, como el adulto ya viene con saberes incluidos, lo que nosotros queremos crear o recrear para que se adquieran estos conocimientos son experiencias. Por lo tanto, las técnicas que se usan en la educación superior crean experiencias a nivel del adulto para poder adquirir esos conocimientos. Buenas noches, profesora. Buenas noches, Buenas compañeros. noches. ¿Me escuchan? Sí, Eliana. A mí me corresponde hablar sobre las técnicas de aprendizaje. ¿Qué son las técnicas de aprendizaje? Las técnicas de aprendizaje son métodos, también podemos decir que son recursos didácticos que empleamos para facilitar la construcción de los estudiantes. Estas técnicas permiten al alumno captar lo que desea aprender. Siguiente, compañera. Existen diferentes maneras para captar conocimientos. No todos tenemos la misma capacidad para asimilar ciertos conocimientos ni aprender. Cada uno tenemos nuestra forma de aprender, ya sea niños y adultos. Siguiente. A continuación, estaremos viendo los tipos de técnicas. Están las técnicas de visualización, las técnicas auditivas y también las técnicas kinestésicas. Las técnicas visuales, como su nombre lo dice, visuales, son aquellas herramientas que incluyen cuadros, gráficos, imágenes, donde se visualizan conceptos y se aprende a través de ellos. También están las técnicas auditivas. Acá se utilizan recursos auditivos como dictados, la música, videos. A través de la audición, el sujeto recuerda cualquier tipo de información. Después están las técnicas kinestésicas. Estas técnicas utilizan la interacción social, donde se percibe la información a través de la experiencia y de interactuar con otras personas. Esta técnica de kinestésicas está centrado en las experiencias del propio cuerpo, en sus sensaciones y movimientos. Utilizan cuerpos, las manos y el movimiento en sí. Estas son los tipos de técnicas. Siguiente, compañera. Siguiente, compañera. A continuación, seguidamente la compañera Lee estará explicando algunas técnicas de enseñanza superior. Sí, sí, gracias, compañera. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Buenas noches también a los compañeros que están esta noche con nosotros. Hoy me toca hablar sobre... Ay, profe, me quedé sin luz. Lo siento, ya estaba en el vehículo y se terminó la batería. Qué bárbaro. Me toca hablar un poco sobre las técnicas de aprendizaje. Una de ellas es la lluvia de ideas, en la cual que realizamos, ¿verdad? Para emprender. Ay, profe, discúlpame un momentito, mi hijo llora y yo ya tiemblo todo. Tranquila nomás, Lidia. Gracias, profe. La técnica de lluvia de ideas consiste en que el grupo actúe en un plano de confianza, libertad e informalidad, siendo capaz de pensar en voz alta sobre un problema o un tema determinado. De esta manera, el estudiante puede desarrollar las destrezas productivas y receptivas en un entorno que facilite la intervención personal mediante su participación efectiva. El cuestionamiento que se debe realizar al aplicar esta técnica debe estar enfocada a la expansión psicocognitiva del estudiante.
entendiéndose como una consecuencia de la voluntad de las personas por entender la realidad y desempeñarse en sociedad, por lo que está vinculado a la capacidad natural que tienen los seres humanos para adaptarse e integrarse a su ambiente, haciendo que sea crítico y participativo en el desarrollo del proceso educativo. Aumentan así la espontaneidad, la intuición y la creatividad, con lo cual la cantidad de nuevas propuestas y formas de resolución del problema puede ser notable. A su término se analizan y valoran las propuestas. La técnica establece procedimientos encaminados al alcance de una habilidad puntual de la pericia en la ejecución de una acción. Esta técnica debe ser usada de la siguiente manera. Generalmente esta técnica debe tener un facilitador, que generalmente es el profesor, ¿verdad? El profesor o el facilitador puede proponer un secretario que debe anotar todas las ideas. Exteriorizar un tema de estudio o un problema. Generalmente el profesor ya expone un problema o algo que se deba buscar alguna solución, por ejemplo, cómo disminuir la basura en la universidad, por ejemplo. Y van soltando ideas los alumnos y cada idea debe ser anotada, no debe ser rechazada ninguna idea por más descabellado que parezca. Motivar a los estudiantes a denunciar diferentes opiniones, ideas, comentarios del tema que se puso a su consideración sin miedo a la equivocación. Deben estar seguros que nadie se va a burlar y que todo lo que digan será importante. Dar la debida importancia a todas y cada una de las opiniones. Seleccionar las ideas más relevantes y en base a estos aportes por parte de los estudiantes, sacar las conclusiones apropiadas y usarlas significativamente por medio de ejemplificaciones que contengan acontecimientos de la vida diaria. Es decir, que el estudiante use todos estos aportes para resolver los diferentes inconvenientes que pueda encontrar. Esta es la técnica de lluvia de ideas. Otra técnica es la técnica de la palabra clave. La técnica de la palabra clave son aquellas que consiste en resumir o sintetizar los aspectos importantes de un tema utilizando diferentes organizadores gráficos que ayudan al estudiante a desarrollar su capacidad cognitiva frente a una situación, entender, analizar y luego transcribir los nuevos conocimientos. Existen algunas palabras que se encuentran directamente vinculadas con el tema central del texto. Estas palabras nos dan las pistas que necesitamos para identificar y comprender el contenido. Tan solo leyendo estas palabras deberíamos ya estar en condiciones de saber de qué trata el texto. La forma de usar esta técnica es la siguiente: solicitar que los estudiantes subrayen la palabra clave, es decir, lo principal o esencial que sintetice el texto o párrafo, lectura de las palabras seleccionadas y enlistar las palabras claves. Usar las palabras seleccionadas para formar un vocabulario técnico que podrá servir posteriormente. Esta sería la técnica de la palabra clave. Otra técnica, compañera, es la técnica de estudio de caso. Consiste en presentar de manera precisa, breve, resumida, la descripción de una determinada situación real o ficticia para su discusión en grupos. El caso se puede presentar en forma de diálogo, discusión, narración, dramatización, de video, artículo periodístico y otras. Esta técnica pretende dar un poco de realidad a la clase y existen dos tipos de casos. El caso análisis, en donde su objetivo es el desarrollo de capacidades analíticas de los participantes, y el caso problema, en donde se trata de un esfuerzo de síntesis, es decir, llegar a la solución lo mejor posible utilizando los datos proporcionados por el caso. Esta sería la técnica de estudio de caso. Y la técnica de solución de problema, la cual consiste en ejemplificar diferentes cuestionamientos expositivos considerados retos intelectuales que fomentan el pensamiento crítico y el planteamiento direccional en la toma de decisiones. Siguiendo
un problema de conexión acá muy cerca, acá, por acá. Sí. Con lo que estaba explicando también la compañera, en cuanto ahora, ¿me escuchas, profe? ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Bueno, en cuanto a lo que es también la solución de problemas, ¿verdad? Voy a adentrarme un poquito más como lo que avisó o dijo la compañera anteriormente. Como ven en la figura, plantea una problemática para todos los participantes, ¿verdad? Entonces, con ella, lo que se trata de realizar es que cada uno dé un tipo de opinión con tal de llegar a una solución lo más factible posible. Como sabemos, siempre hay un camino largo, un camino corto, ¿verdad? Para poder realizar cualquier tipo de problemas o solucionar esos problemas. En este caso, presenta una bicicleta con unas ruedas que aparentemente, o sea, con unas ruedas que son cuadradas, ¿verdad? Algún tipo de solución para esto, ponerle una rueda que sea redonda. Eso va a ser el pensar de uno, el pensar de otro puede ser diferente. Ponerle 4 ruedas o ponerle rueditas como las conocemos para las criaturas más pequeñas, ¿verdad? Tratando de ampliar. O simplemente una suma de, por ejemplo, un ejemplo, poner 2 y un espacio, otro 2 y dar una cifra que es igual a 4. Muchos podrían optar por sumar los dos valores y van a dar a 4, o lo pueden multiplicar. 2 por 2, 4, 2 más 2, 4. Llegan a la misma solución del problema, pero con métodos diferentes. Sería un ejemplo. En cuanto a la discusión, podemos decir, puede ser una discusión ya estructurada y una discusión no estructurada. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Que la estructurada es el desarrollo de un tema importante donde se plantean diferentes opciones. Es decir, la técnica tiene que interesar al grupo para que todos ellos presten atención en el momento del desarrollo del tema. Tiene que proporcionar una significativa diferencia de opiniones y tiene que seguir un procedimiento relativamente normal. En cuanto que la discusión no estructurada puede ser un problema considerado minúsculo que no puede interesar a todos, que su discusión no lleve el desgaste, vamos a decirle, cognitivo excesivo para como una solución de un país, por ejemplo. Y que dure poco tiempo, 3 a 5 minutos según la bibliografía que habíamos buscado, ¿verdad? Tenemos otra técnica, que es la técnica de conferencias. Bueno, en la cual podemos utilizar audiovisual expresiva con el mecanismo de convicción verbal soportada bien en temas de interés y anclaje del participante. Dentro de lo que es tipos de conferencia, sabemos que se utilizan, como lo ven en el gráfico, pueden utilizarse medios audiovisuales, podemos poner videos, fotos, explicativos, pero dentro de cada una de estas conferencias, a diferencia de lo que se buscaba antes, es decir, dejar hablar solamente y tener en cuenta que el expositor es el más experto en cada uno de los temas, lo que definía en
en un libro que había escrito de la metodología pedagógica como conferencia fija, es decir, no dejaba que nadie opinara. En cuanto ahora que nosotros hacemos una conferencia que es pedagógica, en la cual es más flexible y permitimos interrupciones al alumnado o para escuchar algún tipo de críticas o algún tipo de aseveraciones. Eso es lo que nosotros, o sea, eso es lo que nosotros realizamos la investigación y vimos que son las técnicas más frecuentes en lo que es la educación superior, ¿verdad? Como técnicas de educación superior, entonces tenemos que es la técnica de lluvia de ideas, técnica de palabra clave, la técnica de estudio de casos, técnica de solución de problemas y la técnica de discusión, como también en cuanto a la conferencia. Como conclusión para esta clase que les preparamos, es que las técnicas para el proceso de enseñanza, aprendizaje, se sugieren poner en relieve el carácter procedimental del aprendizaje y su estrecha vinculación con la metacognición. Es decir, dichas estrategias son de naturaleza compleja y constituyen un plan de acción creado e implementado por el docente en el marco de la intencionalidad de la tarea de enseñar. Es decir, independientemente de la técnica utilizada, el tutor y su forma de actuar es un factor esencial para asegurar que el entorno de aprendizaje con uso de técnicas sea favorable para el alumno. Ya no importa qué edad tiene el alumno, sino que nosotros nos adecuamos, como dijo la compañera, a los saberes previos que podrían tener nuestros alumnos. En un ambiente educativo universitario, la calidad y la variedad y las dinámicas de las interacciones, así como el entusiasmo y la dedicación del tutor, además del diseño del curso, su presentación y accesibilidad, son elementos fundamentales para apoyar a los estudiantes y para que ellos sientan o se sientan satisfechos en el ambiente de aprendizaje creado. Es decir, nosotros tenemos que ser partícipes y tenemos que entregarle la educación a cada uno de nuestros alumnos de la mejor forma en que ellos puedan ser receptivos o aceptar esa información, utilizando para un grupo capaz un tipo de técnica de aprendizaje y para otro grupo de acuerdo a, vamos a decirle de alguna manera, al intelecto o a la capacidad de aprendizaje que cada uno tenga, de tal forma en ayudarle a que todos lleguemos al conocimiento que queremos transmitir en la clase. Muchas gracias. Muy bien. Esta es la bibliografía, en las cuales pueden buscar, también está disponible ya también en lo que es la plataforma, o vamos a alzar en momentos, ¿verdad? Y eso, profe, no sé si hay alguna acotación o alguna pregunta. Voy a darle paso primero a los compañeros porque yo tengo algunos apuntes. Bueno. ¿Alguno de los compañeros que quiera opinar respecto a la presentación? ¿Hacer una consulta? Les escuchamos. Permiso, profe. Sí, adelante. Sí, no, quería recalcar nomás justamente como siempre vos solés, al principio de clases, solés hacer esas preguntas del tema, ¿verdad? Conocimiento de estas palabras, ¿verdad? Siempre, y justamente hoy mencionaron los compañeros esa parte. Sí. Ya Y eso estamos nomás aplicando lo que Sí, aprendimos No, entonces. justamente Excelente. en esta exposición pudimos ver también lo que vos utilizás como técnica. Qué bueno. Muy bien. ¿Otra persona?
Bueno, antes que nada, quiero felicitarles a los compañeros por la presentación, el tema bastante concreto. Las técnicas que desarrollaron prácticamente son las más utilizadas. Sabemos que existen muchas otras técnicas. Lo importante también es lo que estuvieron mencionando y mencioné yo varias veces. Siempre depende de las características del grupo curso y más aún cuando hablamos de educación superior. Igual sabemos que ninguno de nosotros aprende de la misma manera. Entonces hay que conocer varias técnicas, conocerle al grupo e ir aplicando esas técnicas en la medida que vamos desarrollando las clases. Me gustó mucho la presentación, los gráficos y la dinámica que tiene, porque recuerden que las diapositivas no tienen que estar muy cargadas. Entonces esta presentación me gustó mucho. Decía la compañera Lourdes que dio una introducción bastante completa, súper bien Lourdes. Hablaba de la importancia de las competencias para el mundo laboral. Saben que desde la educación inicial, nosotros como profesionales de educación vamos poniendo esas pequeñas bases, como lo dice la palabra, desde el inicio. Van aprendiendo desarrollando, mejor dicho, ciertas habilidades, capacidades, para luego ir logrando las competencias por grado, por nivel, por ciclo y por nivel educativo. Finalmente, cuando llegamos a la etapa de educación superior, si tuvimos un buen proceso, ya estamos más o menos amortiguados, vamos a decir, para el mundo laboral. Si no tuvimos una buena formación en etapa escolar, ahí tenemos ciertas dificultades. Tenemos en este caso el escenario de los adolescentes que están ya en nivel medio y que no tuvieron un buen proceso en escolar básica y van y chocan con un cambio tan grande en el cual anteriormente se les dictaba nomás o copiaban nomás, y cuando pasan del nivel medio a la parte de educación superior, donde el estudiante ya tiene que investigar, donde se tiene que conectar, donde tiene que entregar tareas a través de una plataforma en tiempo, en forma, entra en corto, ¿verdad? Esa es la realidad más clara que tenemos hoy con nuestros estudiantes que ingresan recién a la universidad. Porque en ese proceso de formación anterior, todo fue mecánico. No hubo ese proceso de lluvia de ideas, o no hubo ese tema de las conferencias, de las mesas redondas. Imagínense que justo ayer estuve desarrollando otra clase. Seguimos todavía en instituciones educativas en pleno año 2022 con esa ubicación de las sillas que están uno detrás de otro. Les consulto, ¿eso es correcto, es pedagógico, es acorde o no? ¿Y por qué no? ¿O por qué sí? ¿Quién me puede decir? No permite la participación de todos los alumnos en primer lugar, porque hay una prácticamente hay una categorización de ubicación, porque hay niños o sea, hay alumnos, o vamos a hablar en general, porque hay muchas universidades también que siguen utilizando ese esquema de que hay un grupito en el frente, en el medio y atrás, y no proporciona que la información o la atención llegue a cada rincón del aula. Primero hay una categorización de los alumnos en que los que se sientan enfrente tienen mayor posibilidad de atención, hay una distracción a nivel del centro, y en el fondo quedan así alumnos donde presentan mayor distracción. Obviamente eso va a depender también del alumno, pero esa formación
apilada de sillas interfiere en la comunicación directa con el facilitador. En cambio, si tenemos como es las mesas redondas o una ubicación donde el facilitador tenga la visualización de todos los alumnos en forma directa, hace que la comunicación sea mucho más fluida y directa, centrando siempre la atención de todos los alumnos al facilitador. Así es, por eso se recomienda, y ya desde hace tiempo con el tema de la escuela nueva, ubicar a los estudiantes en círculos o en forma de U, como decía la compañera, de manera que podamos tener contacto visual, estar uno al lado del otro y tener ese contacto humano también, ¿verdad? Porque de otra manera, ¿qué es lo que vemos? La espalda del otro, ¿verdad? Y a veces dificulta también verle al docente que está allá en el frente o allá en el costadito, luego con su escritorio que ni siquiera se le ve. Y cuando me refiero también a la mesa redonda, no propiamente a la mesa como tal, sino como una técnica de enseñanza. Otros también le llaman la técnica del Philip 6-6 o Philip 2-2, que es agruparlos, ¿verdad? De 6 o de a 2. Como les decía, hay varias técnicas que podemos ir implementando ya desde el nivel inicial hasta educación superior. Y desde la aplicación de todas las técnicas, no solamente enseñamos desarrollamos la parte cognitiva, sino también la parte social. El trabajo en equipo es uno de los valores más importantes que se trabaja en las instituciones, donde se aplican este tipo de técnicas. Porque si le doy nomás la fotocopia y hace nomás vos tu tarea solo, tampoco no hay ninguna técnica válida ahí. El aprendizaje no va a ser significativo. Y hay que tener también en cuenta el tema una de las técnicas que mencionó el compañero era la lluvia de ideas, que ya hablamos, la técnica de las palabras claves. Esta es una técnica bastante interesante. Fíjense que con esta diapositiva que tengo acá, donde está la introducción, en este párrafo yo tengo acá varias palabras claves. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Aprendizaje, puede ser proceso. Sí. Crear y recrear. Sí. Hay otra palabra súper importante también. Estrategias, técnicas. Ahí está, las estrategias, técnicas, metodologías, parecieran todas iguales, pero no lo son. Sabemos que la técnica ya es más concreta. El método es un conjunto de técnicas, ¿verdad? Y cuando hablamos de estrategias, hablamos de las acciones que me van a llevar a cumplir los objetivos establecidos al momento de realizar las técnicas, ¿sí? Otra cosa que anoté también, la técnica del estudio de caso. Cuando analizamos casos, no es solamente como problema como tal, identificar el problema y encontrar soluciones. Dentro de ese proceso, ¿qué es lo que estamos logrando con nuestros estudiantes? Actitudes críticas, reflexivas y también respetar la opinión del otro. ¿Ven? Es tan compleja esta acción de educar y enseñar, que es solamente para aquel que quiere hacerlo bien, va a buscar siempre las técnicas apropiadas, así como mencionaban las compañeras. Todo depende del grupo, curso, del grado donde uno esté desarrollando las clases, ¿verdad? Otro punto importante también que quiero aclarar y mencionó la compañera al principio entre el tema de la pedagogía y la andragogía. Pedagogía cuando nos referimos a niños de escolar básica y la andragogía ya con estudiantes de jóvenes, adultos que somos nosotros que estamos ya en una etapa superior.
y los que están en educación para jóvenes y adultos. Fue un buen punto también que mencionar. Y finalmente, lo que quiero, para redondear nomás la idea, es que para para la aplicación de toda técnica, el docente facilitador, como decía la compañera, debe estar preparado, ¿sí? No es, yo le pongo nomás acá les ubico con 2 personas, acá con 6 personas, le dejo ahí, sino que tengo que estar constantemente apoyándolos. Si es que no tengo la posibilidad de estar en forma presencial, igual en forma virtual, tengo que estar acompañando las inquietudes de los estudiantes. Eso hace que mi proceso de enseñanza-aprendizaje a través de tal o cual técnica sea realmente efectivo. ¿Está? Así mismo, profesora. Bueno, entonces mis felicitaciones también para este grupo 4. ¿Podés cerrar tu presentación, Lourdes, para que les pueda dar algunas orientaciones? Bien, como saben, esta es nuestra última clase del módulo. Cerramos con la presentación 4 y mañana tenemos nuestro examen final. Y también tenemos una tarea 2 que ya está en la plataforma. Les voy a mostrar. ¿Les aparece? Sí, profe, se ve. Sí, profe. Sí. Bueno, la tarea 2 es nada más a modo de repaso. Es un esquema, ya no es así un desarrollo como hicieron en el trabajo 1, pero tiene una dificultad justamente aplicando esta técnica que presentaron acá. Una de las técnicas que presentaron es la aplicación de contenidos desarrollados. La consigna es, si tuvieras que desarrollar una clase de ética profesional en el nivel universitario y en el grupo curso cuentas con alumnos con dificultades de aprendizaje, motora y cognitivas, ¿cómo la plantearías? Nos pide la identificación, que es la portada, índice, introducción, objetivos de la clase, qué es lo que quieren lograr. Acá donde dice contenidos a desarrollar, solamente van a citar las partes que desarrollarían en la clase, no completar todo el contenido. ¿Qué actividades propondrían para desarrollar esa clase? Las estrategias, los recursos, medios de verificación, la evaluación, la bibliografía y como nuestra fecha es hasta mañana, tenemos hasta el 1, creo que le puso. No le puse, pero anoté por acá. Ahí está, 1 de ¿No agosto, sería que hasta 1 de sería ya... agosto, profe? ¿Cómo? No, y ahí he visto nomás la fecha, 1 de agosto. Sí, el 1 de agosto pueden entregar en plataforma. O sea que sería de hoy es 26
Lunes 1. El próximo lunes. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profesora. Bueno, esa sería la tarea final y Una pregunta, profe. si ¿Ese sería en el formato que vos alzaste la vez pasada en la plataforma? Para realizar este formato ya está en la plataforma. No, había un formato o sea que para realizar una clase, la vez pasada alzaste, ¿cómo sería? Plan áulico, donde está todo, o sea que la mayoría de las partes objetivos, el contenido de la clase y eso. La actividad Solamente, solamente de acuerdo a estos indicadores. Pueden ya. completar dentro de este cuadro nomás luego. Dale. Gracias. Sí, así no nos complicamos y completamos solamente dentro de este cuadro. ¿Está bien? Porque es solo a modo de compactar todo lo que desarrollamos y que se pueda visualizar ahí. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, Estaríamos en forma grupal otra vez, ¿verdad? así es. El mismo grupo. O sea, profe, ¿el mismo grupo alza el mismo trabajo o cómo? Se hace un solo trabajo por grupo y cada persona alza su tarea, así como siempre hacemos. Ok, profe. Excelente, profe, se comprendió muy bien y gracias por facilitar también la tarea, ya que dijiste que podemos utilizar ese mismo cuadro para desarrollar. Así mismo. Ese formato, como les digo, es solamente para que ustedes puedan estructurar algunas ideas y que se visualice así claramente dentro del cuadro. Otra pregunta, profe. Sí, El tema referente al examen, el sí. material a utilizar. Y si es fácil el examen, profe. Mira, si es fácil, yo no puedo percibir, no tengo la misma percepción que vos tenés de lo que es fácil y lo que no es fácil, ¿verdad? Pero es todo con relación a lo que desarrollamos en la clase. Ahora, cuando finalizamos la conexión, voy a compartir con ustedes los materiales que están, o sea, en base a qué materiales elaboré el examen. ¿Está bien? Muchas gracias, Está profe. Bien. Y otra cosa, está disponible ya el examen, pero ustedes van a ver desde las 8 de la mañana hasta las 23:59, como siempre. Bueno, profe. Bueno, ¿alguna otra consulta? Muy claro todo. Bueno. Está bien entonces. Voy a compartir con ustedes ahora los materiales y nos vemos oportunamente en otro módulo tal vez. ¿Está? Un gusto compartir con ustedes. Igualmente, Muchas profe. gracias, profe. Gracias, profe. Chao, hasta luego. Hasta Gracias, profe. luego. Chao, chao. Sí, profe.